1 Corintios 4, del 19 al 20, de esta manera: pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Vamos a orar, que el Señor nos ayude, que Dios nos visite en esta mañana. Padre celestial, bendecimos tu nombre, te glorificamos, Dios, y te honramos en esta hora, y te pedimos, Dios, que usted se muestre con poder sobre las vidas de cada uno de tus hijos y realice milagros tremendos de provisión, suple toda necesidad y bendice abundantemente a cada uno de tus hijos en este lugar. Que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te agradecemos por lo que tú vas a hacer, y tu pueblo dice un fuerte amén. Gloria a Dios. El propósito de esta serie de estudios es examinar los milagros que Dios puede hacer. Y los milagros consideramos que es una intervención de Dios en el mundo, pero a nuestro favor. Ciertamente tú, con tu capacidad, puedes lograr ciertas cosas, pero hay cosas que no las pudiera lograr si Dios no interviene. Y los milagros es una intervención de Dios en tu necesidad con poder sobrenatural. Entonces, los milagros que usted y yo deseamos tienen el propósito de cambiar las cosas, que tus cosas, que tu vida sea mejor, o en otras palabras, que tú vayas de menos a más en diferentes áreas de tu vida. Tienes pocas finanzas, pero el propósito de Dios es realizar milagros para que tú prosperes. Es más, es lo que decía la palabra de Dios: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Que seas prosperado en tu negocio, en tu trabajo, en tu salud, en tus finanzas, en tu matrimonio, en tu familia, en tu iglesia, en tu ministerio. Dios quiere llevarnos de menos a más. Esa es la voluntad de Dios. A veces los cristianos podemos, hermanos, sentirnos más humildes, pensamos sentirnos más religiosos y decir: yo no quiero dinero, yo no necesito dinero. Si tú no necesitas, yo sí necesito. Si tú no quieres, yo sí quiero. A veces lo podemos malinterpretar y pensar que si somos cristianos, que si amamos a Dios, no debemos de desear tener finanzas. Ay, con lo que Dios me quiera dar. Bueno, si tú piensas así, eso Dios te va a dar. Como aquel hombre que estaba en el avión, un cristiano, evangelista, inclusive importante, y estaba mirando cómo el hombre que iba a su lado estaba comiéndose un filete de carne bien jugoso, y él estaba comiéndose una torta. Y dice: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué, que yo soy tu hijo, me estás dando esta torta seca, y este hombre mundano le estás dando un buen trozo de carne? Y dice que inmediatamente Dios le dijo: eso es lo que tú pediste. Si hubieras pedido un trozo de carne, te lo hubieran traído. A veces usted y yo nos equivocamos cómo le pedimos a Dios, o cómo tenemos nuestra mente. Una mente chiquita. Yo nomás poquito, nomás para estarla pasando. Si tú quieres eso, Dios te va a dar eso. Pero si tú quieres ir más allá, pues Dios te va a dar un buen trozo de carne. Entonces vamos a ver algunos tipos diferentes de milagros en la Biblia. Y el plan en esta mañana de Dios, el punto principal de esta serie de estudios, es que usted y yo movamos nuestra fe a creer en los milagros de Dios. Que nuestra mente, nuestra visión se amplíe en esta mañana. Que usted y yo podamos entender: Dios es el dueño de oro y de la plata, entonces me puede bendecir. ¿Sí me entiende? Entonces Dios puede hacer un milagro en mi vida. Hoy vamos a mirar milagros de provisión. Milagros de provisión. Y vamos a mirar en primer lugar la falta financiera. Hermanos, una verdad simple o una verdad común en la vida, o lo que la gente comúnmente experimenta en esta mañana, es que a menudo no tenemos el dinero que necesitamos para diferentes cosas. No tenemos el dinero que necesitamos en la iglesia para hacer lo que ocupamos. No tienes el dinero suficiente en tu casa para comprar lo que necesitas. No tienes el dinero suficiente en esta mañana para salir adelante con tus compromisos. Entonces, la falta de dinero es la condición humana más común, aparte de otras cosas. Pero una de las cosas con las que nos enfrentamos en la vida es con la falta de dinero.
¿A quién le sobra el dinero? ¿A nadie? ¿A quién le falta dinero? ¿Sí le falta dinero a usted? A mí me hace falta. Y yo creo que Dios me puede dar. Y no tiene que ser que si deseamos finanzas, provisión, seamos codiciosos. ¿Sí me entiende? Dios quiere en esta mañana ayudarnos. Miramos, hermano, que a veces comúnmente, por ejemplo, si usted raya al mes, es bien difícil llegar al fin de mes. O si usted raya a la quincena, es bien difícil llegar a la quincena. Y usted lo primero que piensa cuando no son dinero de pago, así ciertamente usted se goza, pero ya se mira al fin de mes y dice: a ver cómo le hago para llegar al fin de mes, o cómo le hago para llegar al fin de la quincena, o cómo le hago para llegar al fin de la semana. Parece que usted pudiera decir: el fin del mes, el fin de la quincena, el fin de la semana es el fin de mi dinero. Un hombre dijo: yo tengo todo el dinero que necesitaré en la vida, siempre y cuando muera el martes. Y seguramente él estaba hablando el lunes. Y el lunes dice: tengo todo el dinero que necesitaré en toda mi vida, pero dice: siempre y cuando me muera el martes. Porque siempre en esta mañana lo común y corriente es la falta de dinero. Entonces, si miramos la Biblia está llena de escrituras en donde miramos escasez económica. Muchas historias. Tú puedes leer la Biblia y puedes encontrar muchas historias en donde podemos encontrar la falta de escasez o la escasez económica. Personas reales ciertamente experimentaron este tipo de problemas, pero sin suficiente dinero, sin suficientes recursos, escasez. Durante toda la vida hemos visto en esta mañana gente con falta de dinero, con falta de recursos. Si miramos la Biblia, habla acerca de Isaac. Isaac experimentó un tiempo de hambre. Miramos la historia de Jacob, y no únicamente Jacob, pero toda su familia, en un tiempo de hambruna, porque se había escaseado el alimento y ellos tenían que recurrir al faraón, porque el faraón, gracias a José, a la inteligencia de José, a la asesoría de José, dice que hubo 7 años de abundancia, y en los 7 años de abundancia guardaron para el tiempo de necesidad. Los demás no se prepararon, pero Dios les dio ese entendimiento: prepárense, van a tener abundancia, ahorren, guarden. No se vuelvan loquitos con su dinero y vayan a gastarlo todo. No, guarden. Y ellos guardaron. Y aquí está la familia de Jacob en hambruna, con la necesidad de ir y pedirle al faraón que les vendiera un poco de comida. Miramos la historia de la viuda del profeta, y decía esta mujer viuda que su marido había muerto, pero era un hombre temeroso a Dios. El detalle es que se había quedado muy endeudada, mucha deuda, y venía el acreedor a pedirle a sus hijos para pagarse un poco de deuda. Gente con problemas de finanzas, inclusive en la Biblia. Elías está en el desierto, pero no tiene comida, tiempos de necesidad, falta de recursos. La viuda de Sarepta, de la misma manera, tiempo de sequía, tiempo de hambruna. Y el problema es que no tenía su pensión del seguro. No tenía pensión, no se había quedado asegurada. Por lo tanto, era una mujer, una viuda con necesidad para ella, sin pensión. Miramos en la Biblia, Nuevo Testamento, en multitudes que necesitaban comida. Ahí están los 5,000 y van con el Señor Jesucristo y le dicen: Señor, esta gente tiene hambre, ¿qué vamos a hacer? Gente con necesidad de comida. Pedro dice la Biblia un poco más adelante que vienen a cobrarle la factura de los impuestos del templo, y él dice: no tengo para la renta. ¿Sí me entiende? Tiempos de necesidad, falta de dinero, escasez financiera en esta mañana. Entonces podemos mirar tantas razones por las que la gente no tiene el suficiente dinero. Y algunas de esas cosas o algunas de esas razones
a veces son por culpa nuestra. ¿Sí me entiende? Gente tiene dinero, pero a veces no le alcanza, no llega al fin de mes, no llega al fin de la quincena, no llega al fin de la semana, por culpa de nosotros. ¿Sí me entiende? O si te lo pongo de otra manera, posiblemente gastos más altos de tu salario. En otras palabras, gente gasta más de lo que gana. No se administra, pues. No se quiere organizar. Y en cuanto recibe su cheque o en cuanto recibe su pago, suelta sin considerar: tengo que administrarme para que me alcance. O tal vez horas insuficientes, circunstancias inesperadas, enfermedad, problemas con el carro, descomposturas del carro, tal vez pérdida del empleo. Tal vez te reducen las horas, o tal vez te dan trabajo una semana sí, una semana no. O a lo mejor te dan por esto de la pandemia, menos horas de trabajo, mediodía, y te van a pagar menos. Situaciones en donde de alguna manera la desaceleración económica, el COVID ha causado mucha necesidad económica. Gente necesita, gente ocupa recursos por diferentes causas, muerte de personas. Segunda de Reyes 4:1 dice acerca de la esposa de un hombre de la compañía de los profetas, que clamó a Eliseo y le dijo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que reverenciaba al Señor, pero ahora el acreedor viene para tomar a mis 2 hijos como sus esclavos. Situaciones en esta mañana que a veces es culpa nuestra, pero situaciones que a veces se salen de nuestras manos, se salen de nuestro control. Entonces vamos a mirar algunas cosas que son culpa nuestra, porque a veces hay heridas que nosotros mismos nos causamos. Por ejemplo, los que se cortan el cuerpo. No es culpa de gente de afuera, pero culpa de Dios mismos. Porque me va a quitar la vena, ya no quiero vivir. ¿Sí me entiende? Me voy a hacer causar heridas yo mismo. A veces nosotros somos responsables de falta financiera. ¿Sí me entiende? Y le decimos: ¿qué pasa? Soy tu hijo. No, es que sí, está bien, yo quiero bendecirte, pero hay cosas que tú mismo te causas. Primera Timoteo 6:10 dice: las personas codiciosas se traspasan a sí mismas de muchos dolores. Por ejemplo, a veces puede haber situaciones en donde haya gente que le guste mucho meterse en deudas. Mira una cosa, la codicia, y dice: la voy a comprar, la tengo que comprar. No tengo dinero, pero me meto en una deuda, en un crédito, en un préstamo. A veces ciertamente hay heridas que las mismas personas se causan porque tienen de alguna forma la capacidad de gastar más de lo que ganan. Por eso cuando tú vas a pedir un préstamo, te dicen: tu préstamo no puede ser más del 25% de lo que ganes o lo que tú pagues. Vas a pagar, pero no puedes pagar más del 25% por ponerte un porcentaje. Porque tienes que tener para comida, tienes que tener para vestido, tienes que tener para servicios. Entonces tú no puedes pagar una deuda de más del 25%. Imagínate si pagaras el 50% de tu salario, o si tuvieras que pagar el 100%. Hay gente que le llega su cheque 100 pesos, 200, y tú puedes decir: ¿pero cómo eso gana? No, es que se metió en muchas broncas de deudas. ¿Me escucha? Y a veces es culpa de nosotros. O si te lo pongo más serio, compras tontas. Porque a veces tienes otra necesidad más importantes, prioritarias, y decides comprar eso nomás porque tiene foquitos. ¿Y por qué lo compraste si no lo ocupamos, no lo necesitamos para nada? Pero tiene foquitos.
Compras tontas. ¿Me escucha? A veces parece que no lo podemos entender de esta manera, pero déjame decirte una cosa. Si tú tienes que pagar la renta de tu casa, si es que rentas, o pagar algo prioritario, y vas y te compras un barco, como que eso es tonto, ¿qué no? Yo no sé si me estoy dando a explicar. No necesitas eso para nada. Hay cosas más importantes en donde tienes que usar ese dinero, pero tú vas y compras eso porque lo viste bonito, lo llevas a tu casa el domingo y el lunes ya lo botaste, ya no lo quieres porque no te servía para nada, no lo ocupabas. Hay casas que están llenas de cosas que no necesitas, que no ocupas. Es más, tú dices, tantas cosas tengo, voy a hacer una bodega allá atrás y ahí voy a guardar todo lo que no necesite. Si no lo necesitabas, ¿para qué lo comprabas? Y después lo tienes que pagar y te metes en broncas. No tengo para la comida, no tengo para la luz, no tengo para el agua, pero compraste algo tonto. Y a veces Dios, o te molestas con Dios, Señor, pero ¿qué pasa? No, pues piensa dónde vas a gastar tu dinero. No hagas compras tontas. No se enoje conmigo. Es una realidad. Por otro lado está el asalto demoníaco. Dice la Biblia que es el asalto sobrenatural que devora o impide nuestras finanzas. Malaquías hablaba, Malaquías 3:9 decía, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Gente puede venir a la iglesia, pero hay gente que apoya que los diezmos ya son del Viejo Testamento, que estamos en el tiempo de gracia, por lo tanto ya los diezmos no son correctos. Y el pastor que pide diezmos es un gandalla, es un vividor, es un tranza. Pero una de las cosas que Dios ha establecido para reprender al devorador es tu diezmo. El asalto demoníaco viene y te roba las finanzas de algo sobrenatural. Tu carro se descompone de la nada, o siempre está descompuesto, o siempre hay enfermedades, o siempre hay situaciones, se te pierde dinero, cosas suceden que viene y devora tu dinero, y tu dinero no te alcanza, y dices, pero ¿qué está pasando? Pues ¿qué está pasando? Que ha entrado la maldición a tu casa, porque el diezmo es de Dios. Dice, vosotros no, y no uno, dice, la nación entera me ha robado. Y dice, ¿cómo que te hemos robado? ¿Podemos robar a Dios? Pues yo creo que sí, porque el diezmo es de Dios, y si no se lo damos, pues se lo estamos robando, ¿qué no? Cuando tú te quedas con algo que no es tuyo, ¿qué significa eso? Que gente se enoja, gente se molesta, quiere que Dios le bendiga, quiere los beneficios de Dios, pero no quiere diezmar, no quiere ofrendar. Pero eso causa de alguna manera que el asalto demoníaco no tenga el lugar en tu vida, no tenga derecho en tu vida. Por eso, hermanos, vamos a anotar la ofrenda. Ponga su diezmo en su sobre, ponga su nombre y ponga la cantidad, y pónganlo en el alfolí, porque es lo que dice la Biblia: daré todos los diezmos al alfolí. Hay alimento en la casa de Dios primero, y después va a haber alimento en tu casa. A veces la gente lo mira de esta manera. No, primero tiene que haber alimento en mi casa. Hay que se le aviente el pastor, a ver cómo le hace para pagar, a ver cómo le hace para que la iglesia siga hacia adelante. A mí me preocupa más mi casa. Pero ¿se acuerda que decíamos que el orden es primero Dios y después tu cónyuge y después tus hijos? No quiere decir que aborrezcas a tus hijos ni que aborrezcas a tu cónyuge, pero que consideres a quién amas más. Si tú amas más a Dios, vas a diezmar y vas a ofrendar, y Dios va a reprender por nosotros, dice, al devorador. El devorador dice que es una fuerza que devora. No la miramos, pero se devora tus finanzas, se come tus finanzas, y tú dices, ¿qué está pasando con mi dinero? Pues el asalto demoníaco que trae el devorador en esta mañana. Déjame decirte algunas cosas. Podemos mirar los resultados comunes de la falta de dinero. Te estresas. A veces el dolor de cabeza no es físico, pero te estresas porque no tienes suficiente dinero.
para cumplir tus deudas, tus compromisos, tus necesidades. Dicen que los estadounidenses dicen que el dinero es la mayor, o la escasez de dinero es la mayor fuente de estrés, por encima de las relaciones, por encima de la salud. Gente se enferma y gente tiene problemas en sus relaciones, pero la principal fuente de estrés es la escasez financiera. ¿Cómo te sientes tú cuando no tienes dinero? No te pueden hablar, mamacita querida. Te pones, Padre Celestial, ya me echaron de cabeza. Si de repente me mira que ando serio, necesitamos pagar la renta, necesitamos pagar la luz, necesitamos pagar el agua, porque eso estresa a quien sea. No tengo dinero, te duele la cabeza, no sé qué pasa, ando estresado. Ya sé, no tienes dinero. ¿Me escucha? Segunda de Reyes 4:1 dice: una mujer de la esposa de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. ¿Por qué clamó a Eliseo? Estaba bien estresada, hermano, por las deudas que tenía, deudas que no podía pagar, que volteaba para todos lados y decía: ¿de dónde voy a tener para pagar todo ese dinero? Te estresas, angustia, ¿sí me entiende? Problemas en tu matrimonio. El dinero no es lo más importante en la vida, ciertamente, pero cuando no tienes suficiente, sí lo es. Tú puedes ser muy espiritual y decir: yo no necesito dinero, no es lo más importante. Ciertamente no es lo más importante, pero cuando no lo tienes, se vuelve lo más importante. Tanto que estás bien estresado, bien angustiado, y estás como esta mujer de los hijos de los profetas, clamando con mucha angustia, con mucha desesperación a Dios. Pierdes el sueño en la noche, no puedes dormir. Pastor, ore por mí, no puedo dormir. Ya sé lo que tienes, necesitas dinero. Vamos a clamar a Dios por un milagro financiero. Es más, comienza a diezmar y vas a poder dormir. Ofrenda, sé generoso con Dios, respóndele a Dios. Es más, si Dios te reta a hacer algo especial, hazlo y vas a ver cómo vas a dormir bien a gusto. Hasta vas a roncar. Te vas a ganar el hermano récord Guinness. Ya, estoy jugando. Gloria a Dios. Yo no sé, como el hermano bien a gusto. ¿Sí me entiendes? Te sientes agitado, preocupado durante todo el día. Y muchas de las veces, déjame decirte algo, vienes a la iglesia y no puedes concentrarte en Dios. A lo mejor te quieres dormir, no entiende lo que estamos hablando, no recibe lo que Dios quiere hablar a tu vida, y no necesariamente es por otra cosa, pero no te puedes concentrar en Dios por la falta de dinero. ¿Me escucha? Otra cosa que causa la falta de dinero es la esclavitud. Proverbios 22:7 dice: el rico domina sobre el pobre y el prestatario es esclavo del prestamista. Cuando gente se involucra en ese tipo de cosas, como que tú ya no tienes derecho sobre tu dinero. El derecho sobre tu dinero lo tiene el que te prestó. Te vuelves esclavo. ¿Sí me entiendes? Esclavitud. Entonces, en esta mañana, las decisiones que tú hagas sobre tu dinero, ya tú no las controlas, las controla el que te prestó. Ya no tú decides lo que vas a hacer con tu dinero, lo va a decidir, tus acreedores lo van a decidir. Dame todo tu dinero y lo que sobre, 100 pesos, 200, a ver qué haces con él. Otra cosa que causa la falta de dinero es el conflicto. Conflicto en el matrimonio. Pastor, me peleé con mi esposo. Pastor, me peleé con mi esposa. Ya sé, no tienen dinero. ¿Sí me entienden? Dios me dio la esposa equivocada, Dios me dio el esposo equivocado. A lo mejor no, pero la falta de dinero causa problemas en el matrimonio. ¿Sí me escucha? ¿Cuántos no se han peleado principalmente por el dinero? Que su esposo es bien suelto, gasta todo, o al revés, su esposa es bien suelta, gasta todo. ¿Sí me entiendes? Que llegas y dame más dinero, Jorge. Ya te gastaste todo. ¿Sí me entiendes? Estoy hablando nomás, inventando nombres. Nada real. Nada más se me ocurrió. Pero podemos ponerlo al revés. Mujeres gastan de más. Lo mismo que te decía ahorita, porque le vieron foquitos.
Si lo escuchas, por eso inmediatamente que llega alguien a vender a tu casa, sal tú y dile: eso no lo ocupamos, mujer, tómate de rollo. No, pero mira que está bien barato y que no sé qué. Como los focos que nos llegaron a vender allá a la casa y dijeron: ¿saben qué? Mire, estos focos, cuando se va la luz prenden solos. Y como estaban las mujeres, los compraron, y cuando se fue la luz, caray, no prendieron. ¿Sí me entiendes? Compras tontas de las que a veces Dios dice: ponte abusado porque no todo lo que brilla es oro. ¿Y qué ha pasado? ¿No prenden? No, pues no prenden, tienen que tener corriente. Entonces miramos que hay conflicto en el matrimonio y dicen, si vamos más allá de eso, dicen que eso es la principal causa de divorcio, 4 veces más alto que cualquier otro factor, incluyendo la infidelidad. Gente se divorcia, se separa por falta de dinero. Problemas en el matrimonio, inclusive divorcios por falta de dinero. Por eso Dios se preocupa por ayudarnos. Por eso Dios se preocupa por bendecirnos, para que no te separes, para que sigas viviendo con tu misma esposa, con tu mismo esposo. Miramos otra cosa: la obstrucción de la obra de Dios. Dios nos bendice en esta mañana para hacer una bendición, y cuando no hay finanzas suficientes, la obra de Dios se detiene. Por eso oramos por gente generosa, oramos por gente liberal, porque la obra de Dios no avanza muchas de las veces por falta de recursos. Déjame preguntarte algo antes de que se me olvide. Cuando Dios te bendiga, ¿vas a bendecir la obra de Dios? ¿Vas a ayudar la obra de Dios cuando Dios te bendiga? O como aquella mujer que dijo: pastor, cuando yo encuentre trabajo, a la iglesia no le va a hacer falta nada. Ore que Dios me dé un trabajo. Bueno, está bien, oramos, Dios le dio un trabajo y ya no la viramos, ya no se apareció. Por eso te pregunto a ti: ¿no vas a voltear tu corazón cuando Dios te bendiga? Cuando Dios haga un milagro financiero en tu vida, ¿no vas a cerrar tu corazón, no vas a cerrar tu mano? ¿Vas a dar a Dios? Está grabado, ahí está grabado. Ageo 1:4 dice: está bien que vivas en casas lujosas mientras el templo de Dios todavía está en ruinas. Dios está reprendiendo a esta gente porque ellos se están ocupando únicamente en sus casas, y dice: pero mira cómo está el templo de Dios, cómo está la iglesia. A ti te debe preocupar más cómo está la iglesia, y Dios se va a preocupar por tu casa. Tú preocúpate cómo está la iglesia, y Dios se va a preocupar por tu casa en esta mañana. Entonces personas regularmente, hermanos, se meten en crisis financieras en esta mañana y no pueden responder a las necesidades de la obra de Dios. Segunda cosa, milagros de dinero. Dios se preocupa por nuestras necesidades materiales. Tú puedes ponerte más espiritual y decir: no necesito dinero, no necesito nada, pero Dios se preocupa por ti. Dios te quiere dar. Dios te quiere dar finanzas, Dios te quiere dar comida, Dios te quiere dar vestido, Dios te quiere dar calzado, Dios te quiere bendecir. Pero si tú dices: así estoy bien, adelante, Dios no tiene ningún problema. Entonces dice Mateo 6:28: mira las aves del cielo, que no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, pero sin embargo su Padre Celestial los alimenta. Y la pregunta para nosotros dice: ¿no eres mucho más valioso que ellos? Dios se preocupa por las aves del cielo y dice: no, pues Dios mandó a Jesús a morir en la cruz por ti. Seguramente se preocupa más por ti. Dios quiere ayudarnos en esta mañana. Entonces Dios se preocupa por tu estrés. No quiere que estés así estresado. Dios quiere darte los recursos que tú necesitas en esta mañana. Se preocupa por nuestras familias. Se preocupa en cómo el dinero afecta nuestro matrimonio. Se preocupa en cómo el dinero afecta a nuestros hijos. Dios quiere que tus hijos sean bendecidos, así como tú te preocupas. Por eso decía: si tu hijo te pidiere un pan, no le darás una piedra. Dice él: mayormente vuestro Padre se preocupa por bendecir a tus hijos. ¿Me escucha? Hermano, preocupado en esta mañana. Si miramos la Biblia, Dios estaba preocupado por el pueblo de Israel. Dice que el Señor, hermano, tan preocupado estaba que inclusive envió comida del cielo durante 40 años.
y agua. No, en el desierto no había comida ni había agua, pero como Dios se preocupa por la necesidad de su gente, de su pueblo, el Señor les proveyó. ¿Sí se acuerda? Les dio comida. Inclusive cuando las multitudes en tiempo de Jesús, el Señor les dio su almuerzo. Aquí está la viuda que estaba con mucha deuda. Aquí estaba la historia de Pedro, que no tenía suficiente para pagar la factura de los impuestos. Entonces, déjame decirte algo: Dios puede intervenir en nuestras finanzas. Dios puede proveer, Dios puede suplir. Génesis 22 del 13 al 14 dice: Abraham miró hacia arriba y ahí estaba en un matorral, y miró un carnero agarrado por los cuernos, y se acercó y tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Entonces Abraham llamó a ese lugar Jehová Jireh, Jehová proveerá. Necesitaba un carnero para el sacrificio, y él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Pero como Dios está preocupado por suplirte, que no sea a costa de tus hijos, proveyó el carnero. Y él miró el carnero ahí y dijo: oh, ciertamente. Y levantó un altar ahí y dijo: para que quede de recuerdo, para que quede de ejemplo, Dios me proveyó a mí. Y si Dios me proveyó a mí, yo sirvo al mismo Dios que sirves tú. Y Dios te va a proveer a ti lo que tú necesites. ¿Se acuerda que decíamos que todas estas escrituras al final dice la Biblia, el Nuevo Testamento, que quedaron como ejemplo para nosotros? Y el ejemplo decíamos que significa que es como si tú tuvieras un sello. Pusiste el sello allá en el tiempo de Abraham, y en el tiempo de tu necesidad pones ese mismo sello: Jehová proveerá, Jehová Jireh. Dios te puede quitar el estrés si tú le crees. Dios puede restaurar tu matrimonio, porque a veces el problema en tu matrimonio son las finanzas. Si tú le crees, si tú le crees. Hay una larga historia en la Biblia de la provisión de Dios. Aquí estamos mirando cómo es que el Señor se encargó de mantener alimentados a su pueblo en el desierto durante 40 años. Estaban regados, pero Dios dice que Él los mantuvo protegidos con la columna de fuego y la columna de nube. ¿Sí? ¿Se acuerda? Dios los tuvo protegidos. Por eso le decimos, hermano, el lugar más seguro es la iglesia. Véngase a la iglesia y Dios lo va a mantener protegido. O en otras palabras, Dios le va a suplir su necesidad. Véngase a la iglesia. Y vestidos, dice. ¿Se acuerda? Y les dio vestido, porque Dios se preocupa porque tú tengas eso. Si no se preocupara, pues que andan descalzos en el desierto. Pero Dios los mantuvo protegidos. Dice que sus zapatos ni siquiera se desgastaron. Dios se preocupa por proveer para sus hijos, no únicamente dinero, comida, pero vestido. Elías, dice la historia, que fue alimentado por cuervos. La viuda de Sarepta dice, hermano, que Dios se encargó de proveerle milagrosamente alimento. La viuda del profeta estaba endeudada y Dios se encargó de proveerle el dinero para que pagara. ¿Me escucha? Los discípulos dice que capturaron peces. En otras palabras, Dios puede involucrarse en tu trabajo. El trabajo de los discípulos eran pescadores. Y dicen: Señor, ¿qué vamos a hacer? No hemos pescado. Y si no hemos pescado, no vamos a tener dinero para salir adelante con nuestros compromisos. Y dicen: no habían encontrado. Y dice: echen a la derecha la red y van a encontrar. ¿A la derecha? Sí, a la derecha. Echaron a la derecha y dice que sacaron las redes que casi se les rompían. Almuerzo para multitudes, dinero para los impuestos. Dios puede hacer milagros sobrenaturales para satisfacer nuestra necesidad. Aquí está la historia de la viuda. Dios le proveyó el aceite, lo podemos mirar, tú lo puedes leer en tu casa. Segunda Reyes 4:1-7 dice que Dios da favor a la gente. Y Dios le está dando una instrucción a esta mujer y dice: pide primeramente para ti vasijas prestadas, pide para ti vasos prestados a tus vecinos. Y consigue la mayor cantidad que puedas conseguir. Una instrucción. Yo no sé si Dios te dijera eso: Señor, ¿qué tienes en tu casa? Un poco de aceite. Bueno, te voy a recomendar que hagas esto. Ve y pide vasijas prestadas. Yo no sé qué ibas a decir tú. ¿Y para qué voy a pedir vasijas? No me gusta prestar, no me gusta pedir prestado. ¿Para qué vasijas? Si únicamente tengo una, con esa vasija es suficiente para el aceite que tengo.
Si tú piensas de esa manera, está bien, quédate con ese poco de aceite. Pero si tú quieres que Dios te bendiga, que Dios haga un milagro, pide vasijas, la mayor cantidad de vasijas que puedas conseguir. Déjame, y ahorita te digo por qué razón. Hermano, de alguna manera, cuando tú respondes a Dios en obediencia, Dios dice que fue antes a esa gente para que quisiera ayudar a la viuda. Porque a veces tú vas y dices, préstame una vasija, vecina, y yo decir, no tengo. Pero cuando esta mujer respondió, obedeció a lo que Dios le decía, creyó a lo que Dios le decía, ya Dios fue adelante y dijo, vecina, ahorita va a venir una mujer, préstale tu vasija. Y fue y Dios le dio gracia con gente para que le ayudara. ¿Sí me entiendes? Dios puede hacer eso contigo. Dios puede darte gracia con gente para que te ayude, si tú crees. Si tú le crees en esta mañana, entonces déjame decirte algo. Podemos mirar en esta mañana que Dios fue antes con gente para que pudiera ayudarle y superar en esta mañana las tendencias egoístas de personas que son muy comunes. Entonces Dios, hermano, después de eso hace un milagro sobrenatural de suministro. Esta mujer, hermano, tenía una jarra de aceite con una capacidad limitada. Y una capacidad limitada no puede llenar otra vasija. Pero con la capacidad de Dios sí. Tú solo, con tu capacidad, vas a tener esa vasija, un poco de aceite. Pero Dios no tiene una capacidad limitada. Dios puede llenar todas las vasijas que tú puedas conseguir. ¿Sí me entiende? Tú tienes poquito aceite, pero Dios tiene la capacidad en esta mañana, o si puedes llenar esas vasijas cuando Dios se mueve y puede hacer un milagro en esta mañana de provisión. Entonces el poder de provisión de Dios es una dimensión sobrenatural más allá, que trasciende, que va más allá de lo que debería de suceder. Lo común y corriente es ese poco de aceite, pero cuando Dios se involucra, va más allá de ese poco aceite. ¿Se acuerda? Que consiguió las vasijas y todas Dios las llenó. El poder de provisión de Dios es una dimensión sobrenatural que trasciende, que va más allá. Miramos la historia de Elías. Dice la Biblia que los cuervos le traen comida, y dicen los que conocen que los cuervos, lejos de ser portadores, son tomadores. Ellos comen, ellos roban, ellos toman la comida. Pero ¿cómo Dios causó que esto trascendiera más allá? En lugar de que ellos se quedaran con la comida, se le llevaban a Elías. ¿Sí me entienden? Dios usó cuervos, lo menos pensado, lo menos probable. Hubiera usado otra cosa, pero Dios usó a cuervos carroñeros que comen carne. Dios trasciende más allá de eso. Génesis 28:12. Entonces Isaac sembró aquella, se acuerda que Isaac tuvo un tiempo de necesidad, pero Dios le dijo, yo voy a proveer. Entonces Isaac sembró en aquella tierra y recibió en el mismo año 100 por 1. Y el Señor lo bendijo. Le dijeron, no, vete de aquí, porque aquí no se hace, vete a otra ciudad, de aquí no se va a hacer. No, clama a Dios, Dios va a hacer un milagro. Honra a Dios. Dios nos permite ayudar a determinar los límites de la bendición. Tercer cosa es lo que te digo en esta mañana. Segunda de Reyes 4:6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Tráeme más vasijas, ya no hay. Cesó el aceite. O si lo ponemos de otra manera, si hubiera más recipientes, hubiera habido más aceite. Entonces, a medida que crece nuestra fe, aumenta nuestra obediencia, aumenta nuestra inversión, también puede aumentar nuestra capacidad para recibir milagros. Si esta mujer hubiera conseguido más vasijas hubieran sido llenadas conforme a tu fe. Por eso decía el Señor, conforme a tu fe va a ser hecho. ¿Cuántas vasijas quiere llenar? Una. Esa va a llenar Dios. ¿Quiere llenar 10? Esa 10 va a llenar. ¿Me escucha?
Tercera cosa, ya no vamos a desarrollar un milagro financiero. La fe es el fundamento de todo milagro. Marcos 9:23 dice: Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Usted y yo, hermano, necesitamos una revelación personal de la provisión de Dios. Luego debemos decidir creerle a Dios en esta mañana. Cree en tu corazón, confiesa con tu boca, confiesa con tu oración y con tus acciones. Señor, quiero que me bendigas, y vas a confesarlo aquí. Yo sé que tú eres el Señor de la plata y que tú me vas a ayudar y que tú me vas a proveer y que tú me vas a bendecir en el nombre de Cristo. Declaro un milagro de provisión en mis manos en el nombre de Jesús. Declaro esto que necesito en mis manos en el nombre de Jesucristo. Hermano, la provisión de alguna manera exige obediencia. Debes obedecer a Dios en esta mañana para que Él te provea. Es lo mismo. El profeta le dice a la viuda: ve y pide para ti vasijas. Y ella obedeció y fue. Tú podías decir: ¿y para qué quiero vasijas si no tengo suficiente aceite? Oh, yo sé por qué te digo: pide vasijas. ¿No quieres un milagro? No, pues ¿cómo va a ser? Pues yo no sé cómo, pero pues Dios lo hace, Dios lo hizo. ¿Me escucha? Entonces la provisión exige obediencia. La obediencia es la forma en que demostramos confianza a Dios, no necesariamente diciendo amén, pero haciendo lo que Él dice. Por eso a veces no creas que me preocupa tanto que tú no me digas tanto amén, pastor, amén, pastor. No necesitas decirme amén, pero obedece. Porque por otro lado puedes decir amén, amén, y no obedecer. ¿Sí? ¿Me entiendes? Obedece y Dios te va a bendecir. Haz lo que Dios te dice y Dios te va a bendecir. Entonces Juan 2:5 dice: su madre dijo a los sirvientes: hagan todo lo que les diga. Y había una necesidad, y dijo: traigan cántaros y yo los voy a llenar. Y traían cántaros. Hagan todo lo que Dios les diga. Véngase a la iglesia, hermano, no faltan los servicios, véngase a la tarde. Si tú lo haces, es obediencia y Dios te bendice. ¿Sí me entiendes? Dios te dice que vengas a la iglesia y quieres un milagro, pero no vienes a la iglesia. Algo bien sencillo, hermano. Algo bien sencillo, pero ¿qué es obediencia? Aquí está este hombre leproso, que le están diciendo: ve y sumérgete al Jordán y serás limpio y serás sano. Y este hombre no quiso. Y le dijeron: oye, te está pidiendo algo bien fácil, obedece. Y cuando obedeció, Dios hizo el milagro. Haz caso, pues. La provisión siempre viene con instrucciones. Pedro dice que Dios le dice: lanza el anzuelo al mar, echa las redes al otro lado en esta mañana. Y Dios les dio el pescado. Y Dios le dice a esta mujer viuda: pide vasos prestados para ti. Y ella pidió, y el aceite fue vertido en esos vasos en esta mañana. Primera de Reyes 17:13, Elías le dijo acerca de la provisión de la viuda: vete a tu casa, y es lo que ha dicho, pero primero hazme a mí una pequeña torta de pan. Y ella fue e hizo lo que le dijo Elías, y Dios le bendijo. Podemos encontrar demasiadas historias de obediencia en esta mañana en las ofrendas, y es entonces como Dios hace un milagro. Cuando tú eres obediente, Dios libera en esta mañana una dimensión sobrenatural para proveer, para bendecirte. A veces le decimos: hermanos, yo no te voy a decir cuánto tienes que dar, pero a veces Dios te reta a hacer algo más allá de lo común, algo más allá de lo normal. Y cuando tú respondes, Dios libera una dimensión sobrenatural y llena todas tus jarras de aceite. Si ha obedecido en esta mañana, entonces lo que usted debe de esperar es un milagro en esta mañana y buscarlo. O dice que agricultor plantaría semillas y no esperaría una cosecha. Y a veces Dios nos demanda guerrear, reclamar, luchar por esa bendición. Si hay una fuerza espiritual que bloquea, entonces que roba o está intentando robar nuestra provisión, usted y yo debemos de luchar en contra de ella. Si no estás diezmando, diezma, y con toda libertad tú puedes reclamar la bendición de Dios sobre tu vida y decir: ordeno que esa posición se quite delante de mí en el nombre de Jesús. Que venga la provisión, que venga la bendición de Dios. Isaac volvió a cavar pozos para superar las restricciones, pero tuvo que luchar por ellos en esta mañana, porque Dios le dijo: esos pozos son tuyos, pero necesitas reclamarlos. Esos te los heredó tu padre, pero los enemigos los taparon. Yo te doy permiso que los abras. Y él los tuvo que abrir.
represión del devorador, elementos de lo que Dios hace por nosotros en esta mañana. Es una verdad del Nuevo Testamento. Dice Mateo 16:19: y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. A veces es importante reclamar la bendición de Dios. Por eso vamos a orar lunes, martes y miércoles, además de las conferencias, que Dios haga un milagro en nuestra vida. Déjame compartirte el testimonio de una casa de unos hermanos. Dice que en la primavera de 2019 un pastor Gary Mitchell, predicó un sermón sobre plantar semillas y dar ofrendas para peticiones especiales de oración específicos. Dice que ellos dieron esa ofrenda y oraron específicamente para comprar una casa, y que Dios restaurara el valor que habían perdido al vender su casa y mudarse. Dice que ellos perdieron alrededor de $30,000. En mayo nuestro arrendador nos informó que tenía un problema médico y necesitaba vender la casa donde ellos estaban rentando. Entonces, a menos que pudiéramos comprarla, tendrían que salirse de esa casa. Dice que ellos no estaban en condiciones de comprarla a precio de mercado, por lo que comenzaron a empacar. Pero 45 días después todavía no habían encontrado casi vivienda, y nuestro arrendador se comunicó con nosotros y nos dijo, Dios me dijo que les había que me había dicho que les vendiera esa casa y venderla a un precio que pudiéramos pagar, con pagos mensuales que no fueran más que nuestro alquiler. En otras palabras, les vendió su casa a precio de la renta que estaban pagando mensual. Dicen ellos: no podemos pagar todo. Pues síganme pagando renta y eso va a abonarse para que la casa sea de ustedes. Dios le dijo que hiciera eso. Entonces, debido al momento de sus finanzas, implicaciones fiscales, COVID, tomó un poco más de un año cerrar la casa. Sin embargo, durante ese tiempo, inclusive dice que él pagó para reemplazar los pisos de esa casa, algo específico que ellos le habían pedido a Dios: Señor, queremos que estos pisos sean renovados. Y el mismo dueño dijo: yo voy a pagar para que los pongan nuevos. Dice que cuando finalmente cerramos nuestra casa en noviembre de 2020, nos vendió la casa al 60% de su valor. 60% menos de lo que costaba la casa normalmente. Dice: esto instantáneamente nos dio un capital de más de 3 veces lo que habíamos perdido, alrededor de $100,000. Ellos habían perdido 30,000, pero este hombre les vendió la casa al 40%, y el 60%, dice, fueron más de $100,000 lo que recuperamos. Dicen ellos: Dios es fiel. Y al final pone sus nombres: Fran y Nike Brunner. Ellos tuvieron una necesidad. Dios los retó para hacer algo especial. Respondieron. Y como Dios respondió a suplirle ellos querían una casa, porque habían perdido la de ellos y estaban rentando, pero no tenían dinero para comprarla. Y cómo Dios en esta mañana se involucró para que finalmente, dice, 45 días, algo así, pasó muy rápido. En un año Dios se movió de tal manera para que ellos ganaran más de $100,000 y se quedaran con una casa propia. Dios respondió, y dicen ellos: Dios es fiel, hermano. Dios es fiel cuando tú obedeces. Cuando tú obedeces a Dios, Dios es fiel y Dios se encarga de proveer. Finanzas, trabajo, negocio, recursos, ropa, zapatos, casa, comida, lo que tú necesites. Dios se preocupa por dárnoslo, pero sé obediente. ¿Alguna pregunta? I've came a long way, from sipping 40s and smoking spliffs alone.